En este vídeo te vas a dar cuenta de la gran barrera interna a nivel subconsciente que tenemos y que nos impide que atraigamos más riqueza económica o más abundancia a nuestra vida. Porque el principal motivo por el cual no tenemos todo lo que queremos somos nosotros mismos. Tenemos barreras internas que nos impiden recibir y no somos conscientes, pero en este vídeo te vas a hacer consciente y por lo tanto vas a abrir las puertas de esa abundancia económica para que llegue cada vez más a tu vida, para que empieces a tener aquello que te mereces. No vas a tener nunca más de lo que te mereces, pero al menos tener lo que te mereces, porque hay muchas personas poniendo dedicación, trabajo y pasión en algo, pero no tienen resultados. Por lo tanto, si ese es tu caso, escucha lo que te voy a decir y sobre todo, intégralo, porque va a ser un clic muy simple, pero que va a tener una gran trascendencia en tu vida. Sobre todo, si tienes un negocio digital que acabas de empezar o si estás en un trabajo que no te apasiona, no te gusta y quieres empezar en el mundo digital. O si ya eres un gran empresario que estás facturando miles y miles de euros, seguramente estés repitiendo este patrón, pero en otras áreas de tu vida, en el amor, en las relaciones, en cómo te tratas a ti mismo. Por lo tanto, presta atención porque te lo voy a contar con una breve historia que lo vas a entender. En otra vida pasada, como bien sabes, hace ya muchos años, unos 6-7 años, yo era arquitecto y trabajaba como manager en una empresa de ingeniería estructural en Londres. Ese había sido mi sueño durante una década. Toda una puta década para conseguir ese trabajo. Vaya mentira. Por eso me di cuenta de que ese no era mi sueño, sino que era el sueño que se suponía que debía tener. Había comprado un estilo de vida que en ninguna mente humana entra como lógica, porque nadie en su sano juicio va a querer encerrarse en un trabajo 160 horas al mes por un mísero salario a final de mes. Y eso que yo llegué a ganar 3-4 mil eurillos, que por aquel entonces era una locura para todas las personas que me rodeaban. Entonces yo dejé esa vida. Abandoné todo primero para batir el récord Guinness corriendo 50 maratones en 50 países diferentes en 50 días consecutivos, que si eres nuevo en este canal y no lo conoces, puedes ir a mi perfil para ver más sobre este récord. De hecho, por aquí te dejo un documental que hicieron sobre la historia que te va a merecer la alegría que lo veas. Yo hice ese desafío simplemente para poner en práctica todo lo que había aprendido sobre mentalidad y cuando regresé tuve que empezar de nuevo en el trabajo, en el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque había dominado hasta ese momento parte de mi mentalidad para impulsarme a hacer algo que no me gustaba, como era el correr, y llevarlo a un extremo, hasta el extremo de batir un récord Guinness. Pero no había trabajado profundamente en las creencias. Por lo tanto, allí estaba, pensando que dominaba la mente, pero de nuevo encerrado en un trabajo que me cortaba las putas alas. Por lo que decidí tomar todo a la puta mierda. Y me fui. Me quedaban unos 6-7 mil euros e invertí casi 4.000 euros de lo que tenía en formarme, en una formación para meter contenido aquí de cómo crear un negocio digital, cómo trabajar en mí, en mis creencias, cómo llevar mi contenido, todo lo que había aprendido de mentalidad al mundo. Porque no quería estar encerrado y sabía que si me iba y no aprendía cómo generar riqueza y dinero, iba a tener que volver a un trabajo y eso no era una opción. Estaba dispuesto a morir. Por eso quemé todos los barcos y me fui en una bicicleta viviendo en una tienda de campaña mientras que creaba mi negocio digital. Entonces, esa inversión de dinero, atento aquí, esa inversión de dinero que yo puse en mi contenido, puesto que tenía muy poco dinero y me entré en un espacio de incertidumbre, de que dejé mi casa, trabajo, amistades, dejé todo y me fui a vivir en una tienda de campaña sin saber de qué coño iba a vivir al mes siguiente, eso a nivel interno produjo un gran dolor. Dolor de incertidumbre, no dolor consciente, porque yo estaba en las putas nubes, estaba trabajando por lo que quería, estaba creando una historia de vida de la hostia, estaba escribiendo mi libro, estaba haciendo mil cosas. Pero ese miedo al qué pasará, esa incertidumbre, creó y forjó una creencia en mí. Entonces, un año después, cuando yo conseguí conformar los cimientos de mi negocio y me llegaron los primeros clientes, recuerdo que fueron 10 clientes dispuestos a pagarme 3.000 pavos por mi conocimiento, yo no solo flipé, sino que no quería coger ese dinero y les dije, no me paguéis, ya me pagaréis cuando podáis. Obviamente, puesto que un 10% de la población son verdaderos inútiles y psicópatas, un 10% o más, en este caso fueron más, no me pagaron. ¿Pero fue problema suyo? No, fue problema mío. ¿Por qué? Y aquí viene el aprendizaje. ¿Por qué yo no cogía ese dinero? Porque pensaba que al coger el dinero de esas personas le iba a afligir el mismo dolor que yo tuve que pasar cuando yo invertí todo por mí.
Pensaba que esas personas iban a ser incapaces de pasar lo que yo pasé. Nadie iba a ser capaz de soportar la presión que yo pasé. Y puesto que yo no confiaba en que esas personas estuvieran dispuestas simplemente a poner toda la carne en el asador, a dejar todo para crear su estilo de vida, pues les dije, ya me pagaréis. Pero entonces reflexioné sobre esto, porque obviamente eso me jodió, fue casi una quiebra económica del negocio. Y dije, ¿por qué yo tengo ese bloqueo con el dinero? Y me di cuenta, rebobiné atrás a aquella inversión que hice, que te acabo de contar, y dije, si se volviera a dar las mismas circunstancias, ¿yo invertiría aquel dinero? Y dije, por supuesto. Ha sido la mejor inversión que hice porque gracias a ello estoy aquí. Entonces dije, ¿quién coño soy yo para prohibirle a esta persona que se dé el permiso de convertirse en quien quiere convertirse a través de mí? Para que invierta en ella a través de mí. Y no solo eso, fui un paso más allá siendo más honesto. Lo que pasa es que ser honesto a veces duele. Porque yo me di cuenta que la capa aún más subyacente de eso era el miedo que yo tenía al rechazo. Porque como yo sabía que las personas no iban a estar dispuestas a poner el trabajo que yo puse y sabía que no lo iban a reconocer, ¿qué iba a pasar? Que las iban a pagar conmigo. Entonces, si de esas 10 personas entraban en la formación y solo tenían resultados 2, iba a tener que soportar el juicio y la crítica de las otras 8. Y ese miedo fue lo que me hizo decir, no cojo tu dinero. Si tú no pones esto en contexto, vas a seguir repitiendo el patrón una y otra vez, pero cuando yo ahora tengo un cliente que va a venir y me dice, te voy a pagar 4, 5, 2.000 euros, lo que sea, yo digo, perfecto, trae, enhorabuena. ¿Por qué? Porque ahora lo veo con agradecimiento, porque sé que esa persona se está dando el permiso de confiar en ella y porque me la suda literalmente lo que pueda pensar, porque yo ya he visto el trabajo que yo he puesto para llegar aquí, entonces sé el trabajo que tienen que poner. Si hay una crítica, perfecto, porque yo confío ahora plenamente en lo que puedo entregar, pero gracias a haber analizado todos estos puntos y poner amor en todo ello. Obviamente, si viene una persona ahora mismecito y me dice lo que me dijeron en aquel momento, ¿te puedo pagar más adelante? Yo le digo, por supuesto, no entras en mi formación hasta que puedas pagar. Sí, es igual que un coche, ves ahorrando y de que tengas dinero, entras. Pero ahora no está ese miedo de sí, ya me pagarás cuando sea, cuando tú lo creas conveniente, porque eso lo único que hace es atraer ratas. Personas que quieren el resultado rápido, personas que están contigo por interés, personas sin valores, sin principios. Pero cuando tú analizas todo esto, cuando te posicionas en tu lugar firme, sabiendo quién eres, sabiendo lo que quieres, sabiendo y aceptando toda la carne que tú has puesto en el asador y la que estás dispuesto a poner por la persona que confía en ti, cuando viene un inútil exigiendo desde fuera, tú solo tienes que decir, pero ¿en qué mundo vives tú, chaval? Eso es la verdadera magia y esto no te lo van a enseñar en ninguna formación de sistemas y automatizaciones como buscas ahí fuera o ninguna formación de marca personal que te dicen el tipo de contenido que tienes que poner. Y esto que no te van a enseñar son las verdaderas bases que van a sembrar los fundamentos de tu negocio, de tu vida, de tu relación, de tu mentalidad, de absolutamente todo. Te voy a poner un ejemplo en otro ámbito de la vida y con esto cerramos. Al igual que yo proyectaba en estas personas el dolor que yo había tenido al invertir, es decir, cuando yo invertí en aquel momento invierto con miedo, ahora cada vez que invierto en formación invierto con amor, para reforzar que cada vez que alguien invierte en mí está recibiendo amor y me está dando porque simplemente ha recibido mucho de mí, en plan reciprocidad, por eso, entonces lo reafirmo. Ahora, imagínate que tú ves a una persona, a un vagabundo por la calle y tú sientes lástima por ese vagabundo y le quieres ayudar económicamente. Toma, pobrecito, toma una limosna. O ves a una persona herida y le quieres dar un abracito porque la ves herida, la ves indefensa, ay pobrecito, te voy a dar un abrazo. Imagínate que ahora en el futuro tú pasas por una situación económica puntual pero jodida y necesitas que te den dinero. Ahora tú vas a ver que el hecho de que te den dinero, la persona te va a ver como algo inferior, porque tú eso es lo que proyectaste en tu pasado, cuando veías a una persona sin dinero. Tú pensabas que esa persona era inferior y decías, toma, pobrecito. Y desde el lugar que tú hiciste esa proyección interna, ahora el mundo la va a proyectar en ti. Por eso
tienes miedo a pedir ayuda. Por eso tienes miedo muchas veces o rechazas el que te abracen y el ser querido. No porque no lo quieras, porque tu alma lo está pidiendo a gritos, sino porque tú es lo que has estado proyectando durante mucho tiempo. Por eso tienes que hacer momentos de tu día, de tu semana, de tu mes en el que pares y seas consciente de todos estos hilos, como hacemos en la sala. Tienes que ser consciente, porque tú vas en piloto automático. Y muchas personas dicen, sí, yo he trabajado mis creencias. Has trabajado las creencias que quieres trabajar, pero las creencias que tú quieres trabajar no son las que tienes que cambiar, son las creencias inconscientes que ni siquiera eres consciente que están ahí. Esas son las que están afectando tu vida, como estas dos que te acabo de decir. ¿A que nunca habías pensado en ellas? Pues estas son dos, imagínate todos los otros hilos que tienes. Por eso te invito a que vayas aquí abajo y empieces tu camino de expansión. Tienes varios niveles de compromiso en este vídeo, varios niveles de compromiso, desde gratuito a lo que tú quieras invertir, según la velocidad a la que quieras ir y según el compromiso y el amor que tú sientas por ti. Pero mi mano está siempre ahí puesta, eres tú el que te tienes que mirar al espejo y decir, voy. Un puto abrazo, si has llegado hasta aquí, es síntoma o símbolo de que te ha gustado el contenido, te ha aportado, por lo tanto, ahora es el momento de demostrarte que también puedes dar, porque más del 80% de las personas que ven este tipo de contenido no están suscritas al canal, te cuesta un puto clic. De todas formas, si estás suscrito, gracias por estar ahí del otro lado y seguimos viéndonos. Un puto abrazo.